Hola a todos, bienvenidos nuevamente a su canal de estadística especializada en las ciencias biológicas. En esta ocasión vamos a tratar el tema de las distribuciones de frecuencias para datos continuos. Estamos abordando el tema de resúmenes tabulares. Recuerden que la estadística descriptiva nos ofrece métodos para resumir u organizar datos que traemos de algún organismo que estamos estudiando. Ya vimos con anterioridad que existen tres tipos de tablas o formas de organizar los datos, que son las tablas de contingencia, las distribuciones de frecuencias, que las dividimos en dos, de tipo 1 y de tipo 2, de acuerdo a la naturaleza de los datos. ¿Okay? Esas distribuciones de frecuencias tipo 1 se caracterizan, por ejemplo, porque hay muchos valores, pero hay poca variabilidad, o sea, en pocos tipos de valores, hay muy pocos valores distintos. Por lo tanto, podemos hacer una tabla a partir de ellos. Si se fijan en esta tabla, del lado izquierdo el valor de XY solamente toma valores del 1 al 8. Entonces no hay necesidad de hacer un rango, por ejemplo. Entonces, son pocos valores y podemos agrupar todo los valores que tienen este dato. Aquí la explicación, por ejemplo, que sería que la frecuencia absoluta hubo 7 organismos o 7 individuos que tienen este valor de 1, 19 individuos o 19 organismos que tienen el valor de 2, 25 que tienen el valor de 3 y así sucesivamente. En este caso fueron 125 datos colectados. En este ejemplo no nos dice de qué están hablando, pero puede aplicar a cualquier tipo de dato. Cuando ya tengo las frecuencias absolutas que se obtuvieron de cada uno de los valores, pues ya empiezo a generar mi distribución de frecuencias y la siguiente es la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa, por ejemplo, y la frecuencia relativa acumulada. En otras, el orden de las columnas va a variar dependiendo del autor o quien elabore la tabla. No hay una regla fija, sino lo importante es entender cómo se elabora cada una y cómo se interpreta, que es la esencia. El otro tipo de distribuciones, que es el de tipo 2 o de intervalo, tiene otras características. Hay también muchos valores, pero sí hay muchos valores distintos, tantos que no es posible agruparlas como la tabla esta anterior que vimos. Entonces, en ese caso, es necesario pues agruparlos, y agruparlos significa en un rango o también llamado como intervalo de clase o rango de clase. Por ejemplo, en esta tabla, si se fijan la clase, o sea, nos dice que hay 6 clases o 6 rangos, que es el número de fila, por ejemplo, pero aquí nos está diciendo que el organismo que trajimos tiene valores entre 3.75 y 5.95 y en ese rango hay 2 organismos. En el rango siguiente, que es de 5.95 a 8.15, hay 4 organismos que están dentro de esa característica. Más adelante vamos a ver cómo se elabora una distribución de frecuencias tipo 2. Si se fijan por el tipo de datos, casi este tipo de tablas no es una regla, pero aplica mucho a valores continuos, son valores cuantitativos continuos. No significa que no se pueden con variables discretas también, que son cuantitativas y que podemos hacer rangos. Recuerden que los datos discretos son aquellos en los cuales, digamos, lo que se estudia no puede ser dividido. Vamos a suponer que tenemos un organismo y contabilizamos el número de extremidades que tiene ese organismo, pues no podemos decir tiene 3.4 extremidades, sino 3, 4 son valores enteros. Pero no por el valor entero, sino porque la variable o el dato que estamos obteniendo del organismo no puede ser dividido o expresado en decimales. ¿Okay? Si se fijan ahí con el recuadro rojo, señalo la diferencia prácticamente entre estos dos tipos de frecuencias.
Bueno, vamos a empezar a trabajar una distribución de frecuencias, es decir, vamos a empezar a construir una distribución de frecuencias. Si se fijan, hay 6 pasos anteriores a empezar la construcción. El paso número 1 es determinar el número de clases que tengo que hacer o de cuántas clases va a ser mi tabla. Existe una regla que le llaman la regla de Sturge, porque este matemático ideó ese método para determinar el número de clases. Hay otros autores que, por ejemplo, basta sacar la raíz cuadrada del número de datos que yo traigo y ese va a ser el número de clases. Generalmente coincide. Entonces, en este caso, K vamos a determinar como número de clases. Se obtiene con la fórmula de 1 más 3.322 por el logaritmo base 10 por de n, de que es el número total de mis datos. El segundo paso, vamos a identificar el valor máximo de mi grupo de datos. En el paso número 3, vamos a identificar el valor mínimo de mi grupo de datos. En el paso número 4, voy a obtener el rango. Ya sabemos que el rango se obtiene restando al valor máximo el valor mínimo de mi grupo de datos. Todos estos son los pasos de manera general. Ahorita, a partir de un ejemplo práctico, vamos a ir elaborando la distribución de frecuencia que corresponde a ese ejercicio. El siguiente paso es el número 5, donde vamos a obtener la amplitud del intervalo o clase. La designamos como la letra A y esta va a ser igual al rango que ya obtuvimos entre el valor de K obtenido. Y finalmente, el paso número 6, vamos a iniciar nuestro intervalo con el valor mínimo menos media unidad. Esta regla se aplica para evitar que haya valores que no sepamos en cuál intervalo va. A partir del ejemplo les va a quedar más claro. Entonces, esa tabla de la media unidad, si yo estoy trabajando con valores enteros, que es la unidad, media unidad abajo voy a disminuirle a mi valor mínimo 0.5. Si yo estoy trabajando con un decimal mis datos, a mi primer valor mínimo que yo tengo de mi grupo le voy a restar 0.05, esa media unidad. Si trabajo con 2 decimales, media unidad sería restarle a mi valor mínimo 0.005, que es media unidad, o sea, es decir, es la mitad de 0.01. Si son 3 decimales, exactamente lo mismo. Estoy trabajando mis datos con 3 decimales. A mi primer valor mínimo de 3 decimales le resto media unidad, que es la mitad de 0.001, que sería 0.0005. Y finalmente 10 milésimas, 4 decimales, es el mismo procedimiento. Y así sería con 5, con 6, con 7 decimales. Esto es importante porque en la biología hay datos que se manejan a nivel ya de microorganismos donde los decimales son importantes. Entonces hay que tener mucho cuidado en el manejo matemático de los decimales. Bueno, vamos a aprender a construir una distribución de frecuencias tipo 2 a partir de un ejemplo práctico. Me voy a permitir leerles el ejercicio. Se realizó un estudio de llamadas ultrasónicas en jerbos de Mongolia jóvenes. A cada animal se le aisló durante 1 minuto, cada uno de los 14 primeros días de su vida, y se grabaron los sonidos que produjo. Una variable de interés fue el número de llamadas emitidas. Existen factores asociados al manejo diario de los animales de experimentación que pueden influenciar su comportamiento. Para detectar esta posible fuente de error, se dispuso un grupo de animales de control, animales no manipulados en absoluto, y que se estudiaron el 5º día. Los datos de este día para los 2 grupos fueron los siguientes. Y entonces aquí tenemos
los datos para los dos grupos de animalitos, unos que estuvieron en la fase experimental y otros de control. Ahí puse una foto de lo que son los jerbos de Mongolia. Ahí sí se pueden ver en el primer grupo experimental, del cual vamos a construir la distribución de frecuencias, destaqué el valor mínimo, que es 130, y el valor máximo, que es 156. Entonces vamos a proceder a construir nuestra distribución de frecuencias correspondiente a los datos del grupo experimental. Bueno, a partir del ejemplo que acabamos de ver, vamos a elaborar la distribución de frecuencias correspondiente. Vamos a hacer los 6 pasos primero. Si se acuerdan, el primer paso era determinar el número de clases. Sustituimos nuestro valor de n, que son 30 datos, en la fórmula y nos va a dar como resultado 5 clases para esta distribución de frecuencias. El valor máximo de mi grupo es 156, el valor mínimo 130, que fue el que señalamos en la tablita de datos. Con esos datos yo ya puedo obtener el rango, que es el valor máximo menos mi valor mínimo, nos da un total de 26. El punto número 5 sería obtener la amplitud del intervalo o clase y la vamos a identificar con la letra A de amplitud. Esta va a ser igual a rango entre K y nos va a dar como resultado 5.2. Mi valor de rango anterior obtenido es 26 entre las 5 clases, que es el valor de K, me da 5.2. Por exceso vamos a redondear al entero más próximo y vamos a determinar que nuestra amplitud va a ser igual a 6. Entonces, el siguiente paso sería iniciar mi intervalo con el valor mínimo menos media unidad. ¿Recuerdan lo que explicamos de la tablita? En este caso nuestro valor mínimo es 130 y de acuerdo a la tabla tendríamos que disminuir 0.5 porque estamos hablando de valores enteros. Entonces mi primer valor de mi tabla sería el 129.5 y con eso vamos a empezar, o con estos datos, a elaborar nuestra distribución de frecuencias que corresponde al grupo de datos experimental de los jerbos de Mongolia. Bueno, vamos a dar inicio a la construcción de la distribución de frecuencias correspondiente a los datos de del grupo experimental. Nos traemos el resumen de los datos que ya calculamos previamente. Recuerdan, K es igual a 5, es mi número de clases, mi valor máximo 156, mi valor mínimo 130 y obtuvimos una amplitud de 6, redondeando 5.2 al entero más próximo. Nuestro valor inicial son 130, que es el valor mínimo, menos media unidad, que nos da 129.5. Nos traemos los datos de los animalitos del experimento, las llamadas que hicieron y construimos nuestra tabla. Si se fijan, las clases, el intervalo, el límite inferior donde vamos a iniciar, el superior, la marca de clase, frecuencia absoluta, la frecuencia relativa en porcentaje, la frecuencia acumulada y la frecuencia acumulada en porcentaje. Vamos a ir calculando una a una cada una de las columnas para que ustedes comprendan cómo se va elaborando. Entonces dijimos que eran 5 clases, entonces ponemos nuestros valores 1, la segunda clase, 3, 4 y 5. A eso se refiere el valor de K. Son 5 clases que yo voy a calcular, o en 5 clases voy a agrupar todas esas observaciones que yo tuve o registré. Dijimos que nuestro primer valor es 129.5 y lo colocamos en el límite inferior de mi primer intervalo. ¿Y qué valor sigue? Bueno, a ese 129.5 le voy a sumar 6, que es mi amplitud del intervalo. O sea, son los 6 valores que va a haber entre el límite inferior y el límite superior. Entonces me va a dar como
como siguiente valor 135.5 y ese va a ser mi límite superior del primer intervalo. Ese mismo valor lo bajo a la segunda clase y me queda mi límite inferior de la segunda clase, le vuelvo a sumar 6 y me da el siguiente límite superior de mi segunda clase, que sería 141.5. Después bajo ese mismo valor, ese último valor que calculé, a mi tercera clase, le vuelvo a sumar 6 y me va a dar 147.5. Paso ese mismo valor a mi cuarta clase, le sumo 6 y me va a dar 153.5. Y por último, en mi quinta clase inicio con 153.5, le sumo 6 y me va a dar como resultado 159.5. Si se fijan, ya es un valor superior, mayor al valor máximo que obtuve, que fue de 156. Entonces ese valor 156 va a estar en este último intervalo. Procedemos como siguiente paso a obtener la marca de clase. La marca de clase no es más que el punto medio del intervalo. ¿Cómo voy a obtener esa marca de clase para mi primer intervalo? Bueno, aquí está el procedimiento. Voy a sumar 129.5 más 135.5, que es el límite superior de ese intervalo, y lo divido entre 2 y me va a dar igual a 132.5. Por lo tanto, ese es el punto medio entre esos dos valores. Hago lo mismo con la siguiente clase. Mi punto medio va a ser 138.5. Hago lo mismo para mi tercera clase, la cuarta y finalmente la quinta. Y ya tenemos nuestra marca de clase. Este valor es utilizado cuando vamos a obtener las medidas de posición central a partir de datos agrupados, que es un método distinto a la serie de datos. Bueno, procedemos a obtener la frecuencia absoluta. ¿Qué significa eso? Que voy a tabular los datos o de mi grupo de datos. De todos ellos tengo que ver cuántos valores de los que yo tengo aquí en mi tabla caen en ese intervalo. En este ejemplo, como yo ya los contabilicé y a manera de que ahorremos tiempo, yo ya tengo las cifras. En este intervalo hubo 2 observaciones de este grupo de datos, solo 2 valores caen entre 129.5 y 135.5. En el siguiente intervalo hay 7 observaciones, en el tercero 10, en el cuarto 8 y en el quinto 3 observaciones, haciendo un total de 30 observaciones, que es el número de datos que yo tengo aquí. Es irlo haciendo uno por uno. Por ejemplo, les explico. El primer valor que tengo aquí en mis datos es 135. Pues va a caer en este intervalo. Entonces puedo poner una rayita 1. El 137 ya pasa a este intervalo. Entonces pongo otra rayita. El siguiente valor es 148, cae en este intervalo, pongo otra rayita. Y así me voy con cada uno de los valores de esta tabla. ¿Okay? Al final sumo las rayitas que hay en cada intervalo y ya con eso obtengo mi frecuencia absoluta. A partir de estos datos ya obtengo todas las demás columnas. El siguiente sería la frecuencia relativa y aquí está la fórmula, la vamos a identificar como f de i, que va a ser igual a mi valor ni entre mi valor total, que es 30. Entonces obtenemos el primer cálculo, que sería dividir 2 entre 30, me da 0.07. El siguiente valor divido 7 entre 30 y me da 0.23. 0.33. El siguiente valor y el último sería 0.10. Después nos ponemos a calcular la frecuencia relativa y no es más que multiplicar cada uno de los valores obtenidos por 100.
Se fijan al final, sumamos todos estos valores y me da 1. No siempre es exacto por cuestiones de redondeo. Entonces, los valores alrededor del 1 son válidos. Generalmente obtenemos 0.98 o 0.99 o el 1 o 1.01, generalmente que tanto redondemos las cifras. En este caso me da exacto, me da el 1 y voy multiplicando valor por valor para obtener la frecuencia relativa. Recuerden que aquí puedo solamente visualmente recorrer el punto decimal 2 cifras a la derecha y con eso me da el porcentaje. O multiplico por 100 y me da el valor, el porcentaje que corresponde. En la segunda clase, lo que significa que estos 7 del total representan el 23%. De la siguiente clase, el 33% son estos 10 organismos divididos entre 30 y así sucesivamente. Y aquí al final, pues es el 100%. La frecuencia acumulada, veamos, es la n mayúscula y se va a hacer a partir de esta n minúscula. Mi primer valor, el 2, lo voy a poner como primer valor inicial. De ahí este 2 le voy a sumar el 7, que es uno más abajo, y voy a poner, ese ya es mi frecuencia acumulada, 2 más 7 es 9. El siguiente le sumo el 10, me va a dar 19, es decir, aquí estoy sumando del 9 más 10. Luego 19 más 8 me da 27 y 27 más 3 me da 30. Y con eso tengo yo mis frecuencias acumuladas. Y finalmente las convierto a decimal directamente dividiendo 2 entre el total de observaciones, que es 30 por 100, me da un 7%. El 9 entre las 30 observaciones multiplicadas por 100 me da el 30%. Después las 19 observaciones, estas, entre los 30 valores me da 63%. 27 entre 30 por 100 me da 90 y pues 30 entre 30 ya me da el 100%. Y con eso hemos concluido una distribución de frecuencias para los datos de los animales del grupo experimental. Entonces, si se fijan, una interpretación, podemos decir que el 23% de las observaciones las llamadas fueron de 135.5 a 141.5 llamadas. El mayor número o mayor frecuencia pues fue en el intervalo 3, que fue entre 141.5 y 147.5. En la frecuencia acumulada podemos manejarlo como números absolutos o en porcentaje, lo cual significa, por ejemplo, en la tercera clase ya el 63% de las observaciones ya tenían registros de 147.5 llamadas o menos. Quiere decir que está abarcando estas tres categorías. Aquí el 90% ya está abarcando la 1, la 2, la 3 y la 4. Y así sucesivamente. Pues bien, con esto hemos concluido el tema de distribuciones de frecuencias tipo 2. Nos vemos la próxima clase.